esta sección tuya de mitos, religiones y humanidades. Muchas gracias al Ateneo por darme la oportunidad de hablar de Baldomero. Y muchas gracias a todos los amigos y amigas que estáis hoy aquí, porque desde luego con el Día de Perros que hace, la Noche de Perros, mejor dicho, pues ya tiene valor que hayáis venido a compartir conmigo, bueno, pues este rato. Y sabed que para mí es un auténtico, desde luego, placer poder hablar hoy de Espartero. Con motivo de los actos conmemorativos que el Ayuntamiento de Granada de Calatrava, donde nació el general, pues se propuso hacer, nació hace más de 225 años, pues justo en la celebración de los 225 años, el alcalde de allí, don Félix Herrera, contactó conmigo, conoce mi afición por Granátula, por escribir historia y quería que diera una conferencia sobre el general. A partir de ahí surgió la conversación de, bueno, pues que estaba escribiendo en aquellos momentos un libro de historia, pero de manera diferente, más cercano. Mi objetivo era que el pueblo lo leyera. Y bueno, lo ha leído la gente del pueblo, un pueblo de 800 habitantes, cualquiera que te pregunta, te comenta anécdotas. Con lo cual eso era mi mayor beneficio, mi mayor aportación, que el pueblo supiera quién nació allí y qué es lo que hizo. Tengo que darle las gracias porque gracias al apoyo tanto del Ayuntamiento como de la Diputación Provincial de Ciudad Real, su presidente José Manuel Caballero, pues el libro vio la luz. Se editó, se publicó en la edición que antes ha presentado Dominica. Y bueno, pues hoy estoy aquí a contarles una historia. Hace más de 11 años que prendí la tarea de rebuscar. Ya saben ustedes, yo les voy a contar la historia, ¿verdad? Un archivo, otro, en unos pocos ratos. ¿Por qué? Bueno, pues porque consideraba que Joaquín Baldomero había desaparecido de la historia y deseaba resucitarlo, traerlo a la memoria viva. Porque es cierto que en Logroño y en Granátula le tenemos mucho cariño, pero yo creo que ya se iba perdiendo la memoria histórica de qué es lo que hizo este hombre. Y bueno, pues la verdad es que fue muy importante y tuvo su momento álgido en vida y, por supuesto, recién muerto. Y bueno, si ustedes han escuchado la zarzuela de la Gran Vía, se sorprenderán de que citan a Espartero, es la misma. Sus hechos han quedado postergados por HV. Y bueno, estaban siendo maltratados. En mi opinión, porque no repartió sillas en su momento. No sabía hacer política. Vamos a criticarle también. Nunca la entendió. También porque era de origen humilde. Y aunque pareciera otra cosa, luego hablaremos. No quiero adelantar más, pero eso también le pasó mucha factura. Porque, por supuesto, a un republicano poder poner de modelo a un general que era monárquico, pues tampoco era de recibo. Pero es que, claro, cuando llega un colega general a dirigir este país, tampoco le puede poner de modelo. ¿Por qué? Porque su forma de gobernar era la Constitución. Y no cualquier Constitución, sino la de 1812. La PEPA, porque se aprobó el día de San José. Y además, su memoria política se estaba maltratando por otros motivos. Cuando di inicio a esta aventura, no conocía que la frase de bombardear Barcelona cada 50 años simplemente no era verdad. Y luego me congratulé, también Sube ha publicado y opina lo mismo que yo. Entre toda la documentación, mucha de ella escrita por el general, manuscrita, propia, suya, nunca encontré citada frase ni algo que se le pareciera, ni que pudiera ser similar. Sí que encontré que se alababa al pueblo catalán, que desde el esparterismo catalán se alababa a Joaquín. Y, bueno, pues hay que decir que estaba siendo relegado, maltratado por la historia. Prueba de aquello, de que desde el punto de vista catalán no era lo que nos estaban haciendo creer, es que los obreros catalanes, cuando se propone a Espartero que sea rey, ellos mismos publican lo que está ahí escrito. Y para que no nos engañen, se ponen dos pilares. Uno es Espartero y el otro la sociedad. Y alguien que no cabe la duda
de su convicción catalanista, como es Víctor Balaguer, el que organizó los primeros Jocs Florals, no se habla en catalán, Juegos Florales, pues escribió algo como lo que está ahí escrito, un poema de homenaje y recuerdo al excelentísimo señor don Baldomero Espartero. Bueno, curiosamente, bueno, pues siempre que sale a la palestra Espartero es por otros motivos, y ha salido hace poco, no sé si lo han visto, pero ha salido hace muy poco. En la firma del acuerdo entre el señor Sánchez y el señor Iglesias había un grabado detrás. Ese grabado es la entrada de Espartero por la puerta de Alcalá, apaciguando la Vicalvarada, después del levantamiento. Y bueno, pues en los periódicos leí cosas como golpe de Estado progresista en el marco de la firma Sánchez-Iglesias. Bueno, pues una interpretación. Y también otros mensajes, como ¿significa que hay detrás un mensaje oculto a Cataluña y una posible represión? Bueno, ni una cosa ni la otra. Ni progresismo por un lado, luego hablaré por qué, ni bueno, pues esa parte de represión. Sobre don Joaquín Baldomero, Fernández Espartero y Álvarez de Toro, que era su nombre completo, y por el que también fue criticado. ¿Por qué? Porque la gente decía que no se llamaba Baldomero. En el libro podrán encontrar la partida de bautismo donde lo dice. Porque no era Fernández Espartero. En el libro podrán encontrar también cómo en el archivo histórico militar él mismo dice que se corrijan sus apellidos. Es decir, bueno, pues se le criticó simplemente porque parecía que era de postín tener tantos apellidos y que alguien humilde pues no podía tener. En cualquier caso, bueno, pues hay que contar mucho. Vivió casi 86 años. En aquella época era vivir. Y hay que contar sus correrías por Granátula, el inicio militar, el amor de su vida, su mujer, su chiquita, como la llamaba, Jacinta, la guerra carlista hasta llegar a la paz de Vergara, la regencia, la presidencia del gobierno, el bienio progresista y el amor por Logroño, donde se retiró desencantado y donde la última vez le dijo a la reina Isabel: cuando la revolución llame a su puerta, no vuelva a acordarse de mi persona. He dicho antes Isabel, era doña Isabel II, la que fue reina de España. Su vida estuvo dominada por dos cosas: por hacer lo que tenía que hacer, y si podía ser de la forma más rápida posible, y también por cumplase la voluntad popular. Así pudo ser el prototipo de una burguesía en la que, en teoría, nada cuenta el linaje y sigue el propio valer. Un inciso. La primera vez que vine aquí al Ateneo, bueno, pues me comentaron que cerca de la puerta del despacho de Azaña hay otra puerta que está sellada, en la que no se puede acceder, y bueno, que esta puerta pues decían que daba al Congreso, que era un pasadizo. Bueno, de hecho muchos oradores, es cierto que una vez terminados los plenos venían aquí, y aquí seguían debatiendo. Bueno, a día de hoy yo entiendo que es imposible saberlo, pero muchas veces es mucho mejor aquello de las leyendas que la propia realidad. Y ustedes dirán, ¿y por qué me cuenta esto ahora? Bueno, pues porque Espartero, en su presidencia del gobierno, fue el que impulsó que se levantase el actual edificio de la Cámara Baja, en 1837, eligiendo el convento del Espíritu Santo, que estaba arruinado porque había sido en su momento incendiado en la Guerra de la Independencia Española. Bueno, quizás esos pasadizos, o quizás no, el origen entre conventos, comunicaciones, no lo sé, pero bueno, ahí queda. Volvemos a Espartero. Como todos los niños, fue un auténtico trasto. Y como tal, correteó por Granátula. Y jugó en la plaza de la iglesia, y también en una zona que los del pueblo lo van a entender mejor, que le llamamos la Pedrera, y que, haciendo honor al nombre, pues allí los niños hacían batallas apedradas. El caso es que Espartero construyó un cañón en madera. Su padre era carretero, tenía una fragua, y bueno, pues tenía a su alcance determinados elementos. Pero no que hiciera el círculo, no. Le puso un resorte, un muelle, le puso una cigüeñuela,
Y claro, aquello disparaba piedras que salían como, vamos, que el resto de los niños imaginar a mano con onda, vamos. Bueno, ya empezaba ahí a apuntar lo que luego aprendería en la Academia de Ingenieros. Visitó Granátula, pues bueno, pues bastantes veces. Antes de echar raíces en Logroño, hay que decirlo. Después de que echó raíces en Logroño no volvió por allí. Cuando regresó de las Américas, tenía que hablar con Fernando VII, venía encomendado, antes de la batalla de Ayacucho, en la cual se perdieron las mismas, pues dejó la silla de apostas en Valdepeñas y se acercó a su pueblo. Y él mismo, porque está escrito por él, de su mano, expresa el embeleso al ver a los niños corriendo en los mismos sitios, jugando en la plaza. Allí surgió una anécdota, aquello de comentar anécdotas. Su hermana vivía en la calle Moral, se llama así la calle. El caso es que Espartero llamó allí. Plom, 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 plom. Le abrieron dos jóvenes. Uy, un militar. Por supuesto, sus sobrinas no le conocían. Espartero pensar que nació... Bueno, en la época en que nacieron las sobrinas, él estaba en las Américas. Y que precisamente en las Américas pasó la pubertad. O sea que no le conocían para nada. Pero lo curioso es que también salió la hermana y tampoco le conoció. Y muy azorada le preguntó, vienen dos militares, mi hermano le ha pasado algo, me van a dar malas noticias. Le preguntó qué tal estaba su hermano. Baldomero, que siempre ha tenido esa característica de permanecer impertérrito ante cualquier situación, y, bueno, luego la comentaremos más, con el juego, pues nada, le siguió aquello. Vengo a traerle recuerdos de don Baldomero Espartero a sus hermanos y a usted. Empezaron a hablar, y ya Joaquín le preguntó a su hermana, ¿cómo conocería a su hermano? ¿Hay algún rasgo físico que diría que es él sin excusa? Que sí, muy sencillo. Dice, con lo trasto que era, de una de las batallas de las Pedradas, tiene un diente partido. Con lo cual solo hay que hacerle sonreír y sale la mella. Bueno, Joaquín lo que hizo, así como esta, levantó el labio, y bueno, pues claro, ya evidentemente sí que le reconoció, y bueno, los abrazos, bueno, típico, la relación familiar. Bueno, hay que decir sobre esto que Espartero era muy presumido. Y que, bueno, pues marcó tendencia en la época. Y yo creo que una de las cosas por las que no sonreía era para no mostrar la mella. Digo que marcó tendencia porque fue moda su perilla luchana, que se apodaba así, y por la cual en los hombres, pues bueno, para estar a la moda había que llevarla. En cualquier caso, pues nada, pasó correteando su infancia por Granátula y aprendiendo con don Antonio Meoro, quien le dio la formación suficiente para ir a acceder a la Universidad de Almagro. Almagro seguramente a ustedes les suena, pueblo de La Mancha, en el cual hay un festival de teatro clásico muy importante. Allí obtuvo el bachiller en artes, llegó a cursar filosofía y justo al terminar este curso, el de filosofía, pues se cerraron las universidades. Vino la guerra de la independencia, era el 5 de julio de 1807 y Baldomero tuvo que salir de Almagro. A partir de ahí se inicia su vida militar, no oficial, porque la oficial surge después. Y se alista, no podían alistarse hasta que cumplía los 17 años. Se alistó el 1 de noviembre de 1809. Tampoco tenía los 17 años. Le faltaban 4 meses. Curiosamente, en su historia militar, la fecha de nacimiento está errónea. Evidentemente, esto lo que quiere decir es que, bueno, pues pusieron otra fecha de nacimiento para poder entrar. Esto es así. En el libro también encontrarán la historia militar y cómo arriba dice hay un error en la fecha de nacimiento. A partir de ahí, bueno, pues entra ya formalmente en el ejército. Siento contradecir a la mayoría de los historiadores, que han dicho que bajó a Sevilla, que se alistó en el batallón de Ciudad Rodrigo. No es cierto. Se alistó en el batallón de Ciudad Real. Y también siento contradecir a la mayoría de los historiadores, porque está la carta del padre autorizando al hijo a que se aliste. La mayoría de los historiadores han dicho que se alistó ahí para contradecir los deseos del padre, que era que fuera fraile. Bueno, pues siento contradecirle, pero no. El caso es que empezó su historia, su batalla, la primera, la de Ocaña, le sirvió para aprender que la guerra es una ciencia. Las tropas españolas mucho más numerosas,
fueron derrotadas. Dentro de las tropas españolas había gente, bueno, pues con mucho oficio, gente como Espartero que llevaba 18 días, y él mismo lo que describe es que lo único que hacían era correr como pollo sin cabeza. Y bueno, pues pasó lo que pasó. En ese momento tomó conciencia de la importancia de la estrategia, de las órdenes y de cumplimiento de las mismas. Y lo del cumplimiento, bueno, pues lo llevaba hasta el extremo, porque siempre lo arreglaba de la misma manera, con la vida del que le traicionaba. O sea, ahí no había tintas medias. A partir de ahí, en la Academia de Oficiales, adquirió la formación militar y además la política. En aquel momento se estaba elaborando la PEPA, la Constitución de 1812, lo que antes he dicho. Y la Academia, tanto la Academia como las propias Cortes Constituyentes, ante el avance de las tropas francesas, fueron retrocediendo y llegaron hasta la isla de León, hasta la isla de San Fernando. Bueno, pues allí fue donde adquirió esta parte de la política. Evidentemente el debate eran las ideas progresistas de sufragio universal y de la igualdad de todos los españoles y españolas ante la ley, y grabó a fuego su lema de cúmplase la voluntad popular. Dentro de la Academia Militar hay que decir que había gente de todo tipo y condición, pero los humildes eran los menos. Forjó una tremenda amistad con don Pablo Echevarría. Con él, voy a contar una anécdota, con él se sortearon las literas, eran literas de 3 y con los otros 2 compañeros. ¿Cómo nos toca esto? ¿Por antigüedad? Por Espartero en ese momento dice, yo no creo en la antigüedad, en la batalla nos pueden pegar un tiro, da igual que lleves un día, que no sé cuántos años. Lo vamos a hacer a suertes. Y voy a contar la anécdota porque, bueno, en La Mancha tenemos una tradición, y más concretamente en mi pueblo, en Calzada de Calatrava, de un juego que se llama Las Caras. Y lo que viene es a rememorar, bueno, pues las 10 monedas que entregó Judas, que le fueron entregadas por la traición. Todo esto, historia. Bueno, pues en el pueblo al final lo que se hacen es que se tiran 2 monedas al aire, las caras hacia afuera, y cuando caen al suelo, si quedan 2 caras hacia arriba, gana la banca. Si quedan las lises, es decir, las cruces, hacia arriba, pues ganan los apostadores, los que están alrededor, y si sale cara y cruz se vuelven a tirar. Bueno, aquí Espartero lo que hizo, yo voy a escoger cara y cruz. Evidentemente tiene una pequeña trampa. Cara y cruz tiene el 50%, mientras que el resto de posibilidades es el 25%. Él mismo describe que, bueno, pues que con los amigos se rieron durante mucho tiempo de aquella pequeña trampa, y precisamente forjó una tremenda amistad con Echevarría, pues, rememorando aquellos lances. En cualquier caso, bueno, pues Espartero aprendió allí la técnica de la ingeniería, y a la vez era un joven enamoradizo, y bueno, la isla de León era un buen sitio para aquello. Tuvo relaciones con una importante mujer de allí, relacionada también con los profesores, y bueno, pues el segundo año le bajaron la nota. Él mismo presentó una carta de protesta con otros compañeros, en las cuales le decían, esto es muy sencillo, me ponen usted un examen de quien ha aprobado, pone el mío al lado, y vemos las respuestas de los dos para la misma pregunta. Si a esto le añadimos que además, y está escrito así, uno de los profesores escribió literalmente, pudiera haber tenido mejor aplicación y haber merecido mejor nota, bueno, pues podemos sacar conclusiones, porque no se hizo la revisión y porque además la salida fue que le nombraron subteniente directamente de infantería. Es decir, le dieron una patada de calor adelante. Llegados a este punto, Baldomero pensó que era mejor desarrollar la carrera militar y alistarse en las tropas que estaban destinadas a la defensa de las colonias americanas. A todo esto ayudó la vuelta de Fernando VII, con el Tratado de Valenciennes. Volvió al absolutismo y no creía en ello. Y que era ambicioso y deseaba escalar. Y que a veces el destino pues también prepara el futuro. Y se encontró con un fraile, amigo de su hermano, exclaustrado, natural de un pueblo muy cercano a Granátula, Aldea del Rey, y mantuvieron una conversación. Don Ramón Loreto de Prado, que así se llamaba, le aconsejó